Ahora sí, Ernesto Fares Santos, explícanos lo que no podemos entender. Bien. La cifra de inversión extranjera directa para el primer trimestre de este año, 11.864 millones de dólares. Representa un incremento del 14.8% en relación al primer trimestre del año pasado, o sea, 14.8% de incremento anual. La cifra más alta desde el año 99. Bueno, sí es importante. De este monto, casi 60% representa lo que es la reinversión de utilidades. O sea, las empresas de capital extranjero establecidas en México tienen utilidades y en lugar de repatriarlas, las dejan en el país. A eso se llama reinversión de utilidades. Y pues solo aproximadamente es casi un 60%, ¿no? Y entonces un 40% es nueva inversión en nuevas plantas. Son inversiones frescas. Así es. Recurso que realmente está entrando al país para invertirse en nuevos puestos de trabajo, en maquinaria, etcétera. Esa parte, ese 40% es el que llama la atención, ¿no? Qué osados, ¿no? Bueno, es que el país es mucho más importante. El futuro, o sea, si tú detienes porque está un presidente que no te gusta, si fuera el caso, por supuesto, pues tendrás que recordar que le quedan un determinado número de años y después se tendrá que ir. Bueno, eso dicta la costumbre, ¿no? Entonces, pues, si tú piensas en el largo plazo, no puedes hacer tus decisiones en función del corto plazo. Bueno, al final de cuentas, México es un país económicamente viable, asociado a la economía más importante del mundo a través del TEMEC, con recursos naturales en abundancia, con mano de obra calificada, con todas las condiciones para ser un país inmensamente rico, nada más que nosotros nos empeñamos en no serlo, más bien en hacer más pobres, como también lo acaba de señalar el Coneval hace unos días, donde nos indica que pues hay 4 millones más de pobres que hace un año. 4 millones más de pobres. Pobreza extrema, o sea, no nada más así de pobres, sino de pobreza extrema. Pero bueno, no deja de ser un dato realmente sorprendente, el de la inversión extranjera directa. Oye, el presidente se enojó que porque el Banjico no le dio remanentes, pues si no hay, ¿qué le da? Es como cuando vas a las casas y a pedir dulces en ese fallido, y a mí no me gusta la costumbre de ir a pedir Halloween, dicen, si no te dan dulces es porque se acabaron, pero entonces hay niños que se enojan y hacen berrinche porque no le dieron de dulces, y entonces el Banco de México pues no tuvo remanentes y no se los da al gobierno porque no hubo remanentes. ¿Qué le da si no hay? El presidente lo que está pidiendo es que haya claridad en cómo se llegó a la decisión de no entregar remanentes. Te voy a decir más o menos como de cuánto podrían haber sido. Si el tipo de cambio subió 1 peso y tenías en promedio reservas internacionales por 90,000 millones de dólares, pues por lo menos se podrían haber generado cerca de 100,000 millones de pesos. Perdón, casi 200,000 millones de pesos. Las reservas son 190,000 millones de pesos en promedio. Sí. 190. Por un peso de incremento en el tipo de cambio, podrían haber sido cerca de 200,000 millones de pesos de disqueutilidades. Pero esa es mentira, ese es un dinero, esa es una utilidad en el papel. Correcto, es una utilidad no realizada, dicen los contadores. Y no se puede repartir dividendos en una empresa con utilidades no realizadas. Porque si esa utilidad desaparece en el primer trimestre porque en lugar de bajar a 18.80, había pérdidas. Estoy tomando 18.80 porque el año antepasado el tipo de cambio cerró a 18.90. ¿18.90 o 19?
El año pasado, 19.90 es el peso que digo que subió el tipo de cambio. 19 o 18. Bien, año 19 cerró en 18.80. Año 20, diciembre 20, 19.90. Un peso de incremento. Por 190,000 millones de dólares se genera una plusvalía, no es lo mismo que una utilidad no realizada, de 190,000 millones de pesos. Ya. Pero el gobierno decidió no distribuirlo. Perdón, no el gobierno, el Banco de México decidió no Hoy tenemos un día de que y típicamente es viernes. Hoy es viernes. Hoy a nadie le ha ido bien. Hoy. La Junta de Gobierno dijo, no, pues tengo pérdidas de años anteriores donde he tenido que repartir los remanentes. Mejor no reparto esta vez. O sea, sí había remanentes que repartir. Sí, había algo de remanente. Pero también el Banco de México tiene las facultades para decidir cuánto se queda de reservas en el banco antes de repartirlas. Pues decidió que toda esa plusvalía en realidad es una utilidad no realizada, que no la reparta. Y luego, ¿qué tanto se queja? Porque pues el 70% de ese ingreso se tiene que ir a pagar deuda externa y el 30% es de ese remanente, en caso de que se hubiera repartido. Y el 30% del mismo se tenía que ir a incrementar los guardaditos, los fondos de reservas que tiene el gobierno y que heredó de administraciones anteriores, ¿no? Para estabilización de ingresos del gobierno federal y de los estados. Entonces, realmente no se le podría haber gastado. Ahora, hace muy bien el presidente, eso sí, en ser enfático en que él respeta la autonomía del Banco de México. Dice, nada más quiero que revelen cómo llegaron a la decisión, pero soy partidario de la autonomía. Qué bueno. Y eso es muy importante porque el señor Erdogan, presidente de Turquía, corrió al banquero central porque decidió subir la tasa de interés y generó una macro devaluación. Yeah. Ernesto, nos tenemos que ir a una pausa y despedirte. Bueno, pues que estén muy bien todos. Te agradezco. Oye, tenemos un compromiso hoy a las 10, ¿eh? Es correcto. Es correcto. Así es. Y así se va. Buen fin de semana a todos. A las 10, ¿eh? Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Thank you very much for being here in Internal Dinero. Exactly. I wonder if you... Okay, thank you.